apenas unas semanas, el propio Max Verstappen reconocía que quizá no volvería a ganar esta temporada. Red Bull parecía roto, McLaren imparable, y la hegemonía del neerlandés un recuerdo que se desvanecía. Sin embargo, en Italia, sobre el mítico asfalto de Monza, Verstappen rugió con una exhibición tan demoledora que dejó atónitos a aficionados y rivales. La gran pregunta es inevitable. ¿Cómo pasó Red Bull de estar superado y descartado a reescribir la historia en uno de los circuitos más implacables de la Fórmula 1? La respuesta no está solo en la velocidad pura, sino en una revolución técnica silenciosa escondida en las entrañas del RB21. El regreso de Red Bull al dominio en Monza no fue simplemente otra obra maestra de Verstappen. Fue la culminación de meses de batallas de ingeniería, cambios políticos internos y una apuesta tecnológica que pudo haber fracasado. Para comprender por qué esta victoria sorprendió tanto, hay que mirar atrás, a lo ocurrido un año antes. En el Gran Premio de Italia de 2024, Verstappen solo pudo clasificar séptimo y acabar sexto. El RB20 parecía desequilibrado, lento en recta y frágil en carrera. Para un piloto que parecía intocable, fue una llamada de atención. Mientras tanto, McLaren avanzaba implacable, recortando la ventaja carrera tras carrera. El 2025 tampoco comenzó mejor. Verstappen confesó abiertamente que tal vez no volvería a ganar ese año, una declaración impensable en boca de un tetracampeón. La frustración reinaba en Milton Keynes y, sin embargo, en Monza no solo venció, arrasó. Terminó con 19 segundos de ventaja sobre los McLaren, que habían marcado la pauta toda la temporada. Además, rompió récords, la mayor velocidad media jamás registrada para una pole y una de las carreras más rápidas de la historia. El contraste era brutal. Lo que parecía un equipo perdido se transformó en una fuerza arrolladora. La pregunta era obvia. ¿Qué había cambiado? Durante meses, los ingenieros de Red Bull lucharon contra un defecto fundamental en el RB21. El coche era impredecible en curvas medias. Si aumentaban el agarre delantero, surgía un sobreviraje súbito. Si lo reducían, el subviraje lo hacía ingobernable. Dos debilidades chocaban: una suspensión mecánica poco flexible y un paquete aerodinámico incapaz de estabilizar el flujo de aire en los cambios de carga. La mayoría de equipos habría optado por rediseñar la suspensión, un proceso largo y complejo. Red Bull eligió otro camino: atacar la estabilidad del flujo. La actualización del suelo en Monza fue un rediseño radical de los túneles de efecto suelo, no para generar más carga, sino para hacerla más predecible. Ese cambio lo transformó todo. De repente, el RB21 ofrecía una ventana de reglajes mucho más amplia. Los ingenieros podían variar alturas y rigidez sin perder equilibrio. Verstappen, por primera vez en la temporada, pudo endurecer la suspensión, ideal para las rectas y frenadas de Monza, manteniendo confianza en curva. El resultado se vio desde la primera vuelta. En el stint inicial, le sacaba entre 2 y 3 décimas por giro a Lando Norris. Incluso con ampollas en los neumáticos, la ventaja nunca bajó de 5 segundos. Cuando cruzó la meta, la carrera estaba sentenciada. El neerlandés lo describió con alivio. El coche, por fin, se comportaba de manera normal. Pero la ingeniería no explica todo. El relevo en la dirección también jugó un papel decisivo. Tras 2 décadas bajo Christian Horner, Red Bull mostraba grietas, sesiones de viernes sin rumbo, apuestas arriesgadas en reglajes y tiempo perdido buscando soluciones milagrosas. Con Laurent Mekies al mando, la filosofía cambió. El francés impuso calma, disciplina y estructura. Reorganizó departamentos, reforzó los programas de simulación y centró al equipo en comprender rápidamente los límites del RB21. La diferencia fue inmediata. Las pruebas dejaron de ser caóticas y cada clasificación llegaba con un rumbo claro. Esa nueva disciplina benefició no solo a Verstappen, sino también a Tsunoda, que logró colarse en Q3 en 2 de las últimas 4 citas. El contraste con la era Horner fue evidente. Mekies reconoció que antes las sesiones de práctica parecían erráticas,
mientras que ahora cada minuto tenía un propósito. Esta nueva cultura interna dio resultados, pero en el paddock algunos siguen escépticos. Monza siempre ha favorecido a coches con velocidad punta y estabilidad en curvas rápidas, atributos que históricamente caracterizan a Red Bull. ¿Fue solo el circuito perfecto para el RB21 o una señal de que realmente solucionaron sus debilidades? Las próximas carreras servirán de prueba. Singapur, con sus curvas lentas interminables, o Bakú, con la mezcla de rectas y secciones técnicas, pondrán bajo el microscopio al renovado monoplaza. Si Red Bull logra rendir en esos escenarios, quedará demostrado que Monza no fue magia circunstancial, sino el inicio de un renacimiento. Si fracasan, la victoria italiana quedará como un espejismo en un calendario que aún tiene trampas técnicas por delante. Lo que Verstappen necesita no es el coche más rápido en cada pista, sino uno lo bastante lógico, como él mismo lo definió, para plantar cara a McLaren con regularidad. Si puede presionar a Norris y Piastri carrera tras carrera, forzará a McLaren a arriesgar y cometer errores. En esas circunstancias, el neerlandés se mueve como pez en el agua, convirtiendo el caos en oportunidad. La victoria en Monza fue, por tanto, más que un resultado deportivo. Fue un reinicio psicológico. Después de meses de frustración, el equipo se probó a sí mismo que aún podía innovar, sorprender y ganar con autoridad. Para Laurent Mekies fue una validación de su método. Para Verstappen, una redención personal. Y para el resto de la parrilla, un aviso de que el imperio puede estar herido, pero no ha caído. El mensaje quedó grabado en cada curva del templo de la velocidad. Red Bull todavía respira, todavía muerde, todavía puede torcer el destino del campeonato. La incógnita es si esta resurrección puede sostenerse o si fue un destello aislado. El debate ya divide a analistas y aficionados. ¿Es Monza el prólogo de una remontada épica o solo un respiro antes de que vuelvan los problemas? Lo cierto es que Red Bull ha recordado al mundo por qué fue la referencia durante años. Y aunque McLaren sigue siendo el rival a batir, la sensación es que la batalla por el título aún guarda capítulos intensos. El campeonato de 2025 no está escrito, y la victoria de Verstappen en Italia puede ser la chispa que lo mantenga vivo hasta el último giro. Más allá de lo técnico, Monza fue un recordatorio del poder de la confianza. Verstappen llevaba meses luchando con un coche que describía como extraño, casi ingobernable. Ese desencanto lo había llevado incluso a insinuar que no volvería a ganar en 2025. La victoria en Italia borró de un plumazo esas dudas. Al cruzar la meta con casi 20 segundos de ventaja, su gesto no fue de euforia desmedida, sino de alivio. Era como si hubiera recuperado la conexión con la máquina, y con ella la certeza de que aún podía luchar por todo. Para Red Bull, este triunfo no solo cuenta en puntos, sino en moral. Es el oxígeno que necesitaban. Sin embargo, la Fórmula 1 es cruel con quienes se dejan llevar por la ilusión de un día perfecto. En el paddock ya se preguntan si Red Bull tiene lo necesario para replicar este nivel en circuitos más exigentes. La evolución de McLaren no se detiene, y Ferrari, aunque lejos del título, sigue presionando en la zona alta. La clave estará en comprobar si el RB21 mantiene la estabilidad recién conquistada en trazados urbanos como Singapur o en escenarios mixtos como Bakú. Allí, cualquier debilidad saldrá a la luz. Si Red Bull tropieza, la victoria de Monza quedará como un recuerdo aislado. Si se mantiene firme, podría marcar el inicio de un contraataque temible. La gran incógnita es qué papel jugará Verstappen en esta nueva etapa. Un piloto que sabe adaptarse al límite, que crece en la adversidad y que convierte la presión en combustible. Monza demostró que no ha perdido ese instinto asesino y que incluso en sus momentos más bajos conserva la capacidad de golpear con fuerza. El campeonato sigue abierto y el futuro inmediato está lleno de interrogantes. ¿Fue Italia el renacimiento de Red Bull o solo un espejismo? Lo que nadie duda es que el rugido de Verstappen en el templo de la velocidad será recordado como una advertencia. El campeón sigue aquí y no se rinde sin pelear hasta el último metro.